Buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso Manejo Preventivo para Conductores, módulo 1. En este curso vas a desarrollar muchas habilidades y destrezas, además de obtener conocimiento frente a todas las técnicas, marco legal, primer respondiente, atención a víctimas, ética y prevención de conflictos, que van a ayudar a desarrollarnos y potencializarnos en la actividad de la conducción. En este módulo vamos a hablar de primer respondiente. El primer respondiente es aquella persona que conoce el accidente en primera instancia. Es aquella persona que está capacitada y que tiene conocimiento de actuar frente a un accidente de tránsito cuando se generan heridos o, lo peor, las víctimas fatales, que son los muertos. Hablemos del sistema de urgencias. Es una cadena que se integra de toda la secuencia desde el momento en que se presenta el accidente hasta el momento en que la persona vuelve a su vida cotidiana. Aquí tenemos graficado el accidente, tenemos los testigos, la llamada al sistema de urgencias, el desplazamiento de la ambulancia, la atención de la víctima, el traslado, la hospitalización, la recuperación y regreso a disponibilidad. Esta es la cadena de urgencias y la secuencia que se debe seguir cuando encontramos en un accidente de tránsito algún tipo de lesionado o afectado por la situación. Se entiende por primeros auxilios a los cuidados inmediatos, adecuados y provisorios prestados a las personas accidentadas o con alguna enfermedad ya preexistente antes de ser atendido por personal especializado. Partamos de algo, y es que en la Constitución política nos definen que existen unos derechos y unos deberes. Hay un deber que es muy importante tener conocimiento, y es el deber al socorro. Todos los colombianos estamos obligados a prestar socorro a quien lo necesite, a prestar la cadena de atención, y si tenemos conocimiento de primeros auxilios, debemos dar ese paso. Si nosotros no cumplimos con la Constitución política y el mandamiento del debido socorro, podemos incurrir en una falta que ya es penalizada, que es la omisión al socorro. ¿Cuáles son los objetivos de prestar primeros auxilios? El número 1 y más importante, evitar la muerte. Pero también tenemos el número 2, que es la prevención de los accidentes, prevención del agravamiento de las lesiones por tratamientos inadecuados, evitar más lesiones de las que ya se produjeron y procurar que el lesionado tenga un transporte adecuado. Además de otros objetivos como aliviar el dolor al lesionado, evitar las infecciones o lesiones secundarias y ayudar a facilitar la recuperación pronta de esa persona. Vamos a hacer una diferencia entre emergencia y urgencia. ¿Qué es la emergencia? La emergencia es aquella situación en la que la falta de asistencia médica produciría la muerte. Es decir, es un caso de vida o muerte. Cuando se presenta un desmembramiento, cuando el golpe genera que la persona quede sin conciencia, cuando tiene una herida abierta y se puede presentar un sangrado, es una situación de emergencia. Es decir, que la atención es prioritaria y es inmediata, porque son pocos minutos los que tenemos para poder llegar a salvar esa vida. A diferencia de la urgencia es aquella situación en que la víctima necesita de atención médica, pero no tiene riesgo de fallecer. Aquí vemos la diferencia. En el caso de la urgencia podemos hablar de una fractura, podemos hablar de un esguince, podemos hablar de una herida leve, una contusión, mientras que la emergencia sí son lesiones ya más profundas, más comprometedoras, como cuando se afecta una arteria, cuando hay un desmembramiento, cuando hay un impacto en el cerebro y la persona pues está en riesgo de fallecer. Muy bien. Ya teniendo claro la emergencia y la urgencia, hablemos del tema de las ambulancias. Existen dos tipos de ambulancias y son las TAM, que es transporte de asistencia medicalizada, y la TAP, que es transporte de asistencia básica. La diferencia es que las TAM con M se utilizan para emergencia. Transporte de asistencia medicalizada indica que lleva médico a bordo. Las ambulancias TAP
son transporte de asistencia básica y se utilizan es para personas que están solamente con la atención, requiriendo la atención médica, pero sin riesgo de fallecer. El primer respondiente siempre va a ser esa primera persona que decide participar en la atención de un lesionado. Puede ser o no ser un profesional en la salud y es el encargado de evaluar la escena y comenzar la revisión de ese lesionado, además de activar el sistema de emergencias. ¿Cuáles son las obligaciones del primer respondiente? 1, pues tener el primer contacto con el lesionado. 2, pedir ayuda a otras personas. 3, la evaluación primaria del paciente. 4, solicitar el apoyo de los servicios de emergencia, llamar inmediatamente a la ambulancia, brindar los primeros auxilios en caso de que se tenga conocimiento y entregarle a las autoridades de tránsito y también al personal de la asistencia médica cuáles son los datos del padecimiento de la persona que se encuentra lesionada. Es decir, cuando damos la información, tenemos una víctima por accidente de tránsito motociclista que se está quejando de un dolor intenso en su pierna izquierda o miembro inferior izquierdo. Ahí es cuando estamos dando ya un detalle un poco más avanzado de la situación del paciente. Bien. ¿Cuáles son las principales características para poder ser un primer respondiente? Debe ser capaz de ver todo, no concentrarse solamente en lo que llama la atención, en la víctima, en el sangrado, en la fractura, sino que debe hacer un reconocimiento de todo el panorama, de toda la escena, para poder identificar cómo se presentó la situación. El primer respondiente siempre debe ser mesurado, debe mantener la calma al momento de proceder, saber cuando lo importante a veces es no hacer nada. Debe ser capaz de liderar un equipo de trabajo, de liderar la situación, asignar tareas a las personas que se encuentran en el momento y prestar ese servicio de ayuda y adicional a eso, tratar de mantener la calma y calmar a los demás asistentes en la escena. ¿Cuáles son las generalidades? Para ser primer respondiente, lo importante es actuar si tiene seguridad de lo que va a hacer, ¿sí? Si usted sabe cuál es el paso correcto para poder actuar, hágalo. Si no, es mejor que no haga nada. Es decir, si nos encontramos con un accidente donde se presenta un camión con un atropellamiento contra un ciclista, no debo mover el paciente. Si yo no sé lo que debo hacer y voy y muevo el paciente, podría afectarlo más. Hay que comportarse tranquilo y sereno, actuando con calma, porque así se ordenan mucho más las ideas y también da confianza al lesionado y a los acompañantes o a los testigos que están por ahí. Las oportunidades de supervivencia dependen de la actuación y de la forma correcta en que se desencadene la atención de la emergencia. ¿Qué hay que hacer? Primero, haga una identificación completa de la víctima, de sus acompañantes y registre la hora en que se produjo la lesión. Dé órdenes claras y precisas durante el procedimiento. Forme un equipo de trabajo. A una persona desígnele que por favor se comunique con el número de emergencias y que se haga al lado suyo para que usted le transmita la información a esa persona que le está ayudando a hacer la llamada. Por otro lado, ubique a otra persona que le pueda ayudar a ubicar triángulos reflectivos, a ubicar algunas señales de prevención para que el accidente no vaya a ser peor, ¿sí? Y también puede darle instrucciones precisas a otra persona que le consiga un botiquín de primeros auxilios si el caso lo amerita. Pregunte también a los presentes quiénes tienen conocimiento de primeros auxilios. Puede ser que haya alguien y le pueda colaborar y es importante alejar a los curiosos porque eso hace que el lesionado se altere un poco más. Cuando se hace la llamada al 123, que es el número de emergencia, lo primero que se debe decir es qué tipo de apoyo se requiere. Entonces pongamos un ejemplo. Buenos días, central de emergencia. Por favor, requiero una ambulancia TAM. T-A-M. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es un caso de vida o muerte. Pero si vemos que estamos frente a una fractura, entonces, buenos días, por favor, necesito una ambulancia TAP. Si, por ejemplo, vemos un volcamiento o un vehículo en incendio, que son otro tipo de choques o accidentes, entonces, emergencias, por favor, solicito bomberos. Hay que dar un informe detallado de lo que ocurrió.
es decir, accidente de motociclista contra vehículo de transporte público pesado, ¿sí? El motociclista se encuentra lesionado y se encuentra actualmente consciente, pero se queja de un dolor intenso. La dirección exacta del suceso. Muchas veces nosotros somos más de coordenadas, es decir, en lugar de detallar calle 149, 25B A Sur, lo que debemos hacer es buscar también puntos de referencia frente al almacén X, a la bomba de gasolina Y, a la droguería S. ¿Qué tiempo ha transcurrido? ¿Qué tiempo ha transcurrido desde el momento que se presentó el accidente hasta ese momento que está haciendo la llamada? ¿Y cuál es su nombre y número de teléfono como primer respondiente? Bien, ¿cómo nos debemos proteger? Antes de brindar los primeros auxilios a otra persona, se debe evaluar la seguridad de la escena, es decir, que proteja con conos reflectivos, con cintas si tiene, acordone con personas, busque la manera o los mecanismos para que no se vaya a generar otro accidente. Además de anticipar los potenciales peligrosos físicos que sean como derrumbes, atropellos, sumas o humo o sustancias tóxicas, también descargas eléctricas, que se debe evitar totalmente el contacto. Bien, también deben tener precaución con no hacer contacto con los fluidos de otra persona. Es por eso que usted debe protegerse utilizando barreras apropiadas como guantes de látex o polietileno. ¿Qué pasa en caso de no contar con guantes de látex o polietileno? Se puede utilizar una bolsa de cualquier tipo de lienzo para hacer una barrera. Recuerde que nunca debe tocar de forma directa las secreciones. ¿Qué debe tener un botiquín de primeros auxilios? Es recomendable que lleve gasas esterilizadas, algodón, tijeras, guantes, ¿bien? Copitos, micropore, vendas elásticas, curitas, bajalengua, alcohol yodado, suero fisiológico y timerosal. Es indispensable que nosotros no hagamos ningún tipo de intervención, sino simplemente vamos a hacer un control de la herida o la lesión que en ese momento se efectúa. Entonces ya sabemos, lo primero, armar un equipo de trabajo. Segundo, llamar a emergencias, hacer el acordonamiento del lugar para evitar más riesgos y protegernos. Esos serían los pasos básicos. En cualquier accidente debemos activar el sistema de emergencias. Para ello, pues recordaremos la palabra PAS. Esta palabra está formada por las iniciales de 3 actuaciones secuenciales que no vamos a olvidar nunca. La primera es P, de proteger. ¿Sí? Entonces aquí encontramos la víctima. Lo que vamos a hacer es rodear con triángulos reflectivos, ya sabemos, o acordonar. Esto se llama proteger. Evitar que pase otro vehículo a alta velocidad y genere el atropellamiento de más personas. 2, A, de avisar. Aquí lo vemos. Este es el primer respondiente. Entonces ya consiguió su equipo de trabajo para que éste le ayude a hacer la llamada. Y 3, socorrer. Socorrer es cuando ya hacemos la atención y brindamos los primeros auxilios a la persona afectada. Recordemos, proteger antes de actuar. Se debe tener seguridad de que tanto el accidentado como nosotros mismos no corremos peligro. Avisar siempre que sea posible dar aviso en emergencia, y socorrer una vez protegido y avisado. Se debe generar la atención y el acompañamiento a ese lesionado. ¿Cuál es la prioridad de las lesiones? El número 1, el sangrado abundante. Si hay una herida abierta o vemos que hay un sangrado abundante, tenemos que darle una prioridad urgente. El número 2, digamos que si la persona no presenta señales de vida, que es una muerte aparente. Número 3, quemaduras graves. 4, síntomas de fractura. Y 5, heridas leves o contusiones leves. Reconocimiento de los signos vitales. Entonces encontramos la reanimación. Primero hay que verificar que la persona tenga conciencia. Para saber si un accidentado está consciente, le preguntaremos qué le ha pasado en alta voz. Señor, ¿me escucha? Señor, ¿me escucha? Cuénteme qué le pasó. Le golpeamos ligeramente en la zona de los omoplatos. Señor, ¿me escucha? Señor, cuénteme qué le pasó. Sin realizarle los movimientos bruscos, ¿no? Sin moverlo, ¿no? Si no existe ningún tipo de respuesta, significa que la persona está inconsciente. Vamos a hablar del tema de la respiración. Entonces, hay una técnica que se llama ver, oír y sentir. Para comprobar si el accidentado respira,
El primer respondiente observará la zona torácica o abdominal y acercará su mejilla o el dorso de la mano a la boca o nariz del accidentado. Si existe respiración, se observa movimiento de su estómago, de su abdomen torácico, y si escucha salida de aire, notará en su mejilla que el calor del aire es exhalado. Así podemos detectar si la persona respira. ¿Cómo se toma el pulso? El pulso realmente de una persona está provocado por la expansión de sus arterias como consecuencia de la circulación de sangre bombeada por el corazón. Y se obtiene por lo general en las partes del cuerpo donde las arterias se encuentran más próximas a la piel, como es en las muñecas, en el cuello, en la sien. Entonces el pulso radial está situado en la cara anterior y lateral de las muñecas, como lo vemos acá. Este es el más común. Y el pulso carotídeo en el cuello. La frecuencia cardíaca depende de la edad de una persona. Entonces, si es un recién nacido, la frecuencia cardíaca oscila entre 130 con un rango o intervalo de 80 por 180. De un año, entonces en un rango de 120, en un rango de 80 a 140. De 10 años, aquí tenemos la información de 50 a 90. Adolescente, ya la frecuencia cardíaca ya es un poco más leve, de 75 en un rango de 50 y 90. Adultos, en un rango de 60 a 100 y ancianos también de 60 a 100. Aquí podemos ver dónde se toman los pulsos, el pulso de una persona. Estos son los puntos más susceptibles para poder tomar el pulso de una persona. Comprobar la vía aérea. Realizamos la maniobra frente al mentón. Es decir, si la persona está inconsciente y vamos a hacer una reanimación, colocaremos una mano en la barbilla y otra en la frente. E inclinaremos su cabeza hacia atrás, de esta manera. Como lo vemos acá. Tomamos con los dedos en la barbilla y la impulsamos hacia atrás, cuidadosamente, ¿no? Hacia atrás, ¿no? Con los dedos que tenemos en la barbilla. Abriremos el mentón y con esa maniobra facilitaremos la apertura de la vía aérea. Posteriormente comprobaremos visualmente que no haya ningún cuerpo extraño que le pueda dificultar el paso del aire a través de las vías aéreas. Respiración artificial. Entonces aquí, como lo vemos, lo que conocemos respiración boca a boca, primero colocar los labios alrededor de la boca de la víctima de manera que quede bien sellada y llenar los pulmones de aire. Seguidamente, con los dedos índice y pulgar, comprimir las alas de la nariz, introducir el aire en la boca de la persona de manera continuada y suave, observando al mismo tiempo que el tórax se eleva, se expande y está insuflado. Debe durar alrededor de 1 segundo, manteniendo la extensión de la cabeza y el mentón levantado. Retirar la boca de la víctima y dejar que el aire salga y se observará cómo el pecho de la víctima desciende. ¿Bien? Una maniobra cardiovascular, ¿cuál sería la secuencia? 1. Se realizan 30 compresiones. Después de la compresión se realizan 2 insuflaciones de 1 segundo cada uno. La realización entre compresiones e insuflaciones es de 30 a 2. 30 compresiones hacia el pecho con la mano que tenemos menos fuerza y 2 insuflaciones a un ritmo de 100 compresiones por minuto. Cuando una persona presenta obstrucción en la vía, que es un atragamiento incompleto, pues o puede ser completo, existe la maniobra Heimlich. Esa maniobra consiste en aplicar la presión fuerte a nivel de epigatrio, boca del estómago, con la finalidad de desplazar el diafragma hacia arriba. Es decir, que el movimiento siempre, como lo vemos aquí en la flechita, se toma la persona por detrás, se abraza, esta es la boca del estómago, ¿no? Y el movimiento siempre se va a hacer hacia arriba. Esto provocará aumento de la presión dentro del tórax y obligará a salir el aire que está contenido dentro de los pulmones arrastrando el cuerpo extraño. Eso para casos de atoramiento. ¿Qué pasa con las hemorragias? Hay diferentes tipos de hemorragias. Están las arteriales, las venosas y las capilares. Las arteriales, en las hemorragias arteriales, el vaso que se secciona es la arteria. Debido al calibre de la arteria y a su procedencia, la sangre sale por botones, coincidiendo con los latidos del corazón. Aquí vemos una
de la arteria nos indica que es un sangrado abundante, que es una salida intermitente y una sangre rojo brillante. La venosa, en este caso, el vaso sanguíneo se secciona y es una vena y la sangre sale de forma continuada pero sin fuerza, como lo vemos acá. Es una sangre continuada pero sin fuerza. Y capilar, por lo general, son hemorragias en las que la sangre que se pierde es de poca cuantía debido al fino calibre de los vasos sanguíneos. Es una herida leve. Hay hemorragias externas y también hay hemorragias internas. La externa es la sangre que sale a través de una herida en dirección al exterior del organismo del cuerpo. Entonces aquí lo vemos, cuando se va generando un color como morado, tenemos un sangrado, una hemorragia interna. Y la externa, la sangre sale a través de una herida en dirección al exterior del organismo de la persona, o sea, para afuera. ¿Sí? La interna produce al interior del organismo, repito, siempre es al interior del organismo. Y la externa sale hacia afuera. Bien. Modo de actuación en las hemorragias externas. Primero hay que tranquilizar a la persona, sentarla y estirarla en el suelo para evitar posibles caídas o que la persona se desmaye. En todo momento controlar los signos vitales, ya sabemos, el pulso, la respiración y la conciencia. Controlar y parar la hemorragia realizando una compresión directamente con una gasa. Vamos a ponerla sobre la herida y generamos compresión con la mano. No más. No utilizamos café, no utilizamos sal, no utilizamos alcohol, no utilizamos absolutamente nada. Solamente se genera presión con la gasa hacia abajo. Y eso es todo. Esperamos que llegue el personal de la ambulancia. ¿Qué pasa cuando hay una hemorragia interna? Entonces nos dice que hay que controlar los signos vitales y en caso de que la víctima no respire, iniciar la RCP, que ya sabemos que son las compresiones. Tranquilizar en todo momento a la persona, colocar estirada con las piernas elevadas, siempre y cuando no se sospeche un traumatismo craneal. Aflojar la ropa para mejorar la circulación sanguínea, evitar la pérdida de calor corporal, tapándola con una ropa, con un abrigo, con una chaqueta y pues obviamente proceder al traslado urgente al centro médico. Las heridas incisas. Los vasos son cortados de forma limpia, normalmente con objetos. A esto nosotros generalmente le llamamos raspadura y suele sangrar con abundancia. En este tipo de heridas puede resultar daños a los nervios o tendones o arterias. Heridas contusas están producidas por objetos romos o impactos y suele producir laceraciones. Normalmente este tipo de heridas sangra menos que las incisas, pero puede resultar afectado más el tejido de la piel, ¿sí? A menudo sufren contaminación de gérmenes y pues hay que atenderlo con desinfectante. Heridas punzantes, esto suele pasar cuando se está haciendo, por ejemplo, un arreglo en un motor y de pronto se hirió con un tornillo. Es un tipo de herida que está producida por un objeto punzante, como puede ser un clavo, una aguja, un tornillo, donde predomina la profundidad en la superficie. Y hay alto riesgo de infección, porque los gérmenes pueden arrastrarse hacia el interior. Bien. Heridas leves, pues tranquilizamos la persona, hay que lavarse las manos a fondo, utilizar pues instrumental limpio, una gasa limpia para que no se generen infecciones. En caso de disponer pues de guantes, utilizarlos para autoprotegerse de infecciones como el SIDA o limpiar la hepatitis. Hay que limpiar la herida con agua, secar la herida con gasa y taparla. Heridas más graves, pues estos son heridas que afectan a los tejidos y a los órganos internos y pueden ser extensas y profundas con separación en los bordes. Se debe ayudar a la persona a tumbarse sobre la superficie firme, aflojar la ropa que comprima, que genere presión, los cinturones, camisas, pantalones. Hay que colocar un apósito sobre la herida y fijarlo con un vendaje o un esparadrapo. Si la sangre se filtra y sale a través del apósito, colocar otro encima. Evaluar en todo momento los constantes signos vitales de la persona. Si la persona deja de respirar, iniciar la RCP y pues obviamente trasladarlo urgentemente al hospital. Frente a las quemaduras, pues pueden producirse por la exposición prolongada al sol, llamas, electricidad, agentes químicos, líquidos, calientes.
Cuando se genere una quemadura, lo importante es que se le puede poner agua, abundante agua, depende del tipo o el grado de quemadura. Hay 3 grados. El grado 1 son quemaduras que afectan solamente la epidermis y causan dolor y enrojecimiento. Grado tipo 2 ya es una quemadura que afecta a la epidermis y a la dermis y se clasifica como quemadura, como les digo, en segundo grado, produciendo dolor moderado. Y la quemadura grado 3 ya afecta a la dermis, la epidermis y el tejido celular. Esta quemadura en grado 3 es mucho más peligrosa. Las quemaduras se le pone bastante agua, pero no se debe aplicar nada sobre la herida, sino que se debe trasladar inmediatamente la víctima al hospital, ¿sí? Aplicar las medidas generales, refrescar la zona quemada con agua fría sin presionar, tapar con gasas esterilizadas en caso de que la quemadura sea muy, muy amplia, pero como les digo, no aplicar nada ni reventar las ampollas. Frente a las fracturas, pues no mueva a las personas, excepto si es necesario para evitar más lesión. Inmovilizar la zona lesionada, dejándola en la posición que quedó. No se debe empujar el hueso, no se debe tratar de acomodar, hay que aplicar compresas con hielo para limitar la hinchazón. Entonces, como resumen de todo, recordemos que hay que tratar de mantener la calma, lo primero. Hay que protegerse siempre, proteger el accidentado, comprobar que la escena donde está el paciente siempre sea segura y ser consciente del peligro al que se expone. Llamar inmediatamente al 123, evitar la visión túnel, actuar si está seguro de lo que está haciendo, no arriesgar su vida, ¿sí? Tampoco se le debe administrar medicamentos a las personas lesionadas. Muy bien, en el módulo también encontrarán el material de estudio y procedemos a generar la evaluación para continuar con el módulo 2. Muchas gracias.